En la entrevista estelar de Encuentro Directo nos acompaña la noche este sábado el licenciado Yuri Enrique Rodríguez, abogado, político, comunicador, que por cierto da sus opiniones en Telenoticias, el noticiario del hermano canal Telesistema. Yuri, bienvenido. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Buenas noches, un gusto recibirlo. Gracias, igual. Yuri, arrancando en el ámbito internacional, ¿qué te parece el triunfo del candidato republicano Donald Trump y si beneficia o no a la República Dominicana? Bueno, el triunfo yo creo que para mucha gente ha sido sorpresivo. Sin embargo, el ánimo que había en la sociedad estadounidense no era sorpresa. Su amplia victoria por más de 40 votos electorales, como la gente sabe, no necesariamente el voto popular es que determina quién se alza con la presidencia de Estados Unidos, pero en este caso, a diferencia de los otros dos casos, Donald Trump logró ganar los votos electorales, su mayoría, 312 votos electorales, y también ganó la mayoría popular, la votación popular, superando los 70. Por mucho. Sí, superando los 70 millones de votantes y una diferencia de más de 5 millones de electores con su más cercana contendora. Y en el caso de si es positivo o no para la República Dominicana, yo creo que se puede ir midiendo por las designaciones o anuncios de designaciones que ya él ha hecho. Por ejemplo, en el caso de Marco Rubio, que va a ocupar la posición ejecutiva más importante después de la de presidente y vicepresidente, que en el caso de Estados Unidos es la de secretario de Estado, que para nosotros sería como una especie de canciller, es muy beneficiosa, porque Marco Rubio de hecho ha escrito artículos públicos señalando que la República Dominicana no tiene la responsabilidad de cargar con la inmigración ilegal haitiana masiva en nuestro territorio. Y lo ha hecho no desde un punto de vista solo político, sino lo que uno puede medir es también de convicción, por lo que eso puede generar un ambiente de más tranquilidad en la República Dominicana sobre la inmigración ilegal masiva y también pues en la inversión económica que se pueda generar por parte de los Estados Unidos a la República Dominicana. Es cierto que el DERECAFTA pues no protege ahí, por así decirlo de alguna manera, pero requerimos, ante la ausencia de una reforma fiscal, de muchísimos préstamos, evidentemente de mayor inversión extranjera. Y voy a tomar un aspecto que citó muy importante, la inmigración masiva e ilegal y el impacto directo que ya tiene tanto en el presupuesto nacional como también en otros aspectos. Digamos más concretamente el ámbito educativo, en donde ya queda en un lugar de desventaja la ciudadanía local. Entonces, ante este escenario que tenemos planteado, incluso recientemente también se estuvieron compartiendo las estadísticas directamente del Servicio Nacional de Salud, en donde ya claramente se puede ver que apenas en este mes que acaba de transcurrir de octubre, ya los partos de haitianas a nivel de geografía nacional supera el 50% en todas y cada una de las provincias. A su entender, ¿qué medidas debería el gobierno comenzar a tomar más allá de las anunciadas deportaciones para controlar lo que ya tenemos en el territorio? Sí, mira, lo primero es que las deportaciones masivas que se pretenden, alcanzar ese número es prácticamente imposible. Es un número que ni siquiera los Estados Unidos, cuando Barack Obama, que fue donde se generaron mayores deportaciones anualmente. Deporter in Chief, claro. Le llamaron, para que tengamos una idea de quién realmente tuvo mayoría en deportación. El deportador en jefe, por así decirlo, ¿no? En español. Es prácticamente imposible poder alcanzar esa cifra. Ahora, valoramos el esfuerzo. Sin embargo, hay varias cosas que nosotros tenemos que valorar también en ese sentido, de manera holística. Lo primero, nosotros no podemos dar el show de andar correteando a los inmigrantes ilegales, porque lo que eso refleja hacia afuera, hacia los organismos internacionales y sobre todo hacia la seguridad jurídica que puede mostrar la República Dominicana frente a posibles inversores extranjeros, es delicado. Ahora bien, en el caso de la educación está ocurriendo algo que no ocurría anteriormente, es que, por ejemplo, vimos al inicio del año escolar que en Verón, Punta Cana, había más de 2.000 niños que no pudieron ingresar a las escuelas, al sistema público escolar dominicano, porque los niños extranjeros estaban siendo beneficiados. Pero no solamente eso, en mi caso, que estoy muy vinculado con el sector educativo, las maestras
de toda la frontera y los maestros de la frontera están hablando de la dificultad que existe para ellos para poder educar a los niños extranjeros. ¿Por qué? Porque hay una diferencia fundamental, que es la barrera idiomática. Además de la cultural propiamente. Bueno, pero la cultural se puede subsanar si tenemos un idioma similar. Pero cuando no es el mismo idioma, que digamos, el idioma son los códigos de comunicación. Cuando usted no se puede comunicar con el mismo código, evidentemente hay una retranca para usted poder ejercer correctamente sus labores. Y en el caso de las parturientas, todo el mundo sabe que es un negocio. Entonces, ¿qué medida nosotros podemos tomar, aparte de las deportaciones, la corrupción que hay en la frontera, que ha sido histórica? No responde a una sola gestión gubernamental. Tengo que ser responsable en ese aspecto y decir que ha sido una corrupción histórica que tenemos que romper de una vez y por todas, porque la situación calamitosa que está viviendo Haití empuja a la naturaleza humana a sobrevivir. Y su sobrevivencia evidentemente no va a estar en un estado de sitio, va a estar en el territorio organizado más cercano que tienen, que es la República Dominicana. Yuri, hablando ya se ha hablado mucho de lo que es la reforma constitucional, ¿tú no consideras que, por ejemplo, el transitorio que impide al presidente reelegirse y la cláusula pétrea sobre la reelección no representa un aporte al futuro o alguna alternabilidad? Mira qué ocurre. Jurídicamente hablando, no se requiere ese transitorio por parte del presidente, porque la constitución previa en la que él ascendió al Poder Ejecutivo ya colocaba esa limitante. Y en segundo lugar, el planteamiento de la cláusula pétrea, o como jurídicamente se conoce, la cláusula de intangibilidad, es una cláusula que responde a un concepto de ficción jurídica. Como si nosotros habláramos de una película de ficción, ¿verdad? Básicamente. O como decía García Márquez, del realismo mágico. Es cierto. Es algo en el ámbito jurídico. En Macondo casi. Bueno, es algo muy similar a eso, porque solamente hasta que venga otro Congreso que lo modifique puede ser modificable. Entonces, ahí yo pienso que temas graves que no se solventaron fue, por ejemplo, tomar ese tipo de decisiones sin haber realizado un referéndum, por ejemplo, como la propia Constitución lo establecía. Y evidentemente fue muy acelerado el proceso de modificación y yo pienso que no hay un valor tangible agregado a la sociedad dominicana, por lo que nosotros observamos esa asamblea constituyente, esa asamblea revisora más bien, porque la constituyente fue la inicial, pero sin agregar ningún tipo de valor a nuestro país. Y yo pienso que si ya ese esfuerzo se iba a hacer, tenía que verificarse otras cosas que están dentro de la propia Constitución, que tienen mucha oportunidad de mejora, pero que lamentablemente no se aprovechó la oportunidad. Podríamos decir básicamente que fue un cambio en la forma, porque el fondo quedó prácticamente igual, a excepción de algunos procesos para llevar a cabo la misma función. Lo mismo que pasa con la elección del Procurador General de la República, que buscaba supuestamente en el ojo público que no quedara dentro de la escogencia directa del presidente de la República. Sin embargo, si es él el proponente de los candidatos a los fines, pues sigue siendo lo mismo. Claro, él va a ser parte del organismo que va a seleccionar al procurador. Es lo mismo. Claro, y ahora la ley del Ministerio Público también, la ley orgánica del Ministerio Público también hay que modificarla, que requiere de las 2/3 partes, aunque el Poder Ejecutivo tiene amplia mayoría en el Congreso, claro. Todo el mundo lo sabe. Y también la ley municipal. Bueno, la ley municipal también, pero en el caso del Consejo Nacional de la Magistratura, retirar al procurador e incluir al presidente del Tribunal Constitucional también, desde el punto de vista jurídico, pudiera interpretarse como una, no diría como una malintención, sino como una distorsión del escenario. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Estamos diciendo que el mayor juzgador que tiene la República Dominicana como Estado, constitucionalmente establecido, estaría siendo parte de una toma de decisiones sobre jueces que él posiblemente va a refutar sus planteamientos. Es decir, un juez que va a la Suprema Corte de Justicia y yo llevo un recurso ante el Tribunal Constitucional por un fallo que ha emitido
la Suprema Corte de Justicia. Bueno, pero puede ser que muchos de esos jueces, el propio presidente del Tribunal Constitucional, fuese parte de su escogencia. Bien. Entonces, más allá de que también tenemos una relación directa entre el presidente del Tribunal Constitucional y el presidente de la República en este caso, ahora que estamos hablando con Napoleón Esteves. O sea, también hay una serie de conflictos sí. y uno le da a pensar, porque claro, yo trato de mantenerme completamente en el ámbito institucional, prejuiciado positivamente por esa relación. No, de hecho, yo soy la primera que abogo porque la institucionalidad vuelva nueva vez al ordenamiento jurídico nacional. Pero es que la verdad es que ante este tipo de movimientos, en la forma, pero tocan fondos peligrosos, esto también hay que hacerlo saber. Pero hay un caso muy reciente que es el caso de La Vega. El día de ayer, contra toda normativa jurídica, el Consejo de Regidores de La Vega decidió pues aceptar la revocación de una renuncia que ya era irrevocable porque el periodo que establece la ley ya se había superado, porque fue desde agosto, y miren la fecha en la que nosotros estamos. Y también se había sometido un recurso de amparo ante el Tribunal Ordinario de La Vega y tampoco se le hizo caso. Entonces, ahí sí vemos circunstancias y recordar que todo esto ocurre porque el presidente saca a un alcalde electo popularmente para colocarlo como ministro de Deportes y deja un vacío legal porque inmediatamente quien tenía que asumir, es verdad que era la vicealcaldesa, pero ella renuncia. Entonces es transgredir el mismo ordenamiento jurídico para luego justificar algo legal. Efectivamente. Ese tipo de casos son muy lamentables. Yuri, ¿realmente tú crees que estamos en presencia de un ministerio como lo quieren poner realmente independiente? Cuando vemos casos, como lo ocurrió esta semana con el caso Camaleón, que armaron un show, una cosa, y al final entonces ya salieron libremente. Definitivamente yo pienso que la transgresión que ha hecho este Ministerio Público a la institucionalidad del propio órgano, del propio organismo, ha sido grave. Ha sido grave, gravosa tanto para el órgano como para la sociedad misma en su sentido colectivo. Y con la responsabilidad que me caracteriza, si la comunidad jurídica de este país entiende que aún le queda criterio, debe retirar al menos su respeto jurídico por ese tipo de actuaciones y por los personajes que están llevando a cabo ese tipo de actuaciones. Óyeme, ¿cómo puede ser que todos los demás inculpados, que hoy ninguno tiene una sentencia de la cosa irrevocablemente juzgada, ni uno solo, en un proceso o en procesos que iniciaron hace más de 5 años, prácticamente van a cumplir 4 o 5 años. Entonces ahora, en el caso de Camaleón, solamente 1 mes de prisión preventiva y luego todos a sus casas. Yo no quiero juzgar a los imputados, yo quiero juzgar el proceso. Y el proceso lo que me está diciendo a mí es que si los jueces tomaron esas decisiones es porque la instrumentalización del caso por parte del Ministerio Público fue deficiente. Sí, porque los jueces no pueden fallar esta carpetita, pero de eso y mucho más vamos a abarcar cuando regresemos de esta pausa en Encuentro Directo. De regreso con Encuentro Directo y nuestro invitado Yuri Enrique Rodríguez, abogado, comunicador y político dominicano. Planteábamos una serie de elementos tras decisiones judiciales, el manejo político de la institucionalidad dominicana y otras tantas aristas de lo que diríamos es un panorama concretamente convulso en nuestro país. Pero vamos a ir a un trasfondo todavía más importante porque habíamos mencionado en el bloque anterior el impacto directo de la inmigración masiva y legal y usted refirió 2 elementos que me gustaría volverlos a traer a la mesa. Uno es el tema de la seguridad jurídica y por el otro lado la visión o perspectiva de los organismos internacionales. Y voy a mezclar ambos para plantearle qué opinión le merece lo que en junio de este mismo año 2024 fue,
como llamábamos popularmente en buen dominicano, una línea o rayazo desde los Estados Unidos para que la República Dominicana modificara el artículo 3º de la ley de trata, que básicamente tenía una pequeña salvaguarda para el país en términos de los menores de edad que sean víctimas de trata. Ahora bien, ¿qué fue lo que concretamente pidió los Estados Unidos a la República Dominicana y que de manera prácticamente ipso facto se aprobó de urgencia en el Senado de la República hace poco? Y es que ya quien alegue ser víctima de trata, menor de 18 años, que también pudiera alegar lo propio en términos de edad, porque no hay necesidad de confirmarlo, ya con esto automáticamente se le confieren todos los derechos y protecciones por parte del Estado dominicano. Como refugiado, sí. En condición de refugiado, con todos los derechos habidos y por haber. Entonces aquí el punto es el siguiente. Ya no es necesario, como la ley establecía, demostrar la fuerza, fraude o coacción que permiten tipificar que se trata en efecto de trata. O sea que por la simple denuncia. ¿Qué opinión le merece y qué impacto esto podría traer? Porque una vez estos alegados menores crucen con todas estas protecciones del lugar, también se les permite traer a sus familias. Sí, yo creo que hay una salvaguarda de precisamente el nuevo gobierno de los Estados Unidos, que definitivamente enviará un embajador o una embajadora a nuestro territorio. Casi segura. Sí, cosa que no tenemos al sol de hoy, que no tuvimos en toda la administración Biden. Pero sí pienso, ahí, cuando hablaba de la comunidad internacional, yo pienso que nosotros bajo ninguna circunstancia podemos doblegar nuestra soberanía migratoria ni nuestra política migratoria. Sin embargo, lo que se muestra hacia afuera, la percepción que se puede generar de estas deportaciones, que en gran medida son persecuciones, tenemos que cuidarlo nosotros como sociedad dominicana. De hecho, han salido muchos videos que luego se han tornado jocosos, pero que en principio han de ser un drama para la persona que le toca vivir esa situación. Bueno, no tanto como los caballos en Estados Unidos. No. Y los latigazos. No, en lo absoluto. Eso se hubiera... Además de las jaulas en las islas del Caribe, porque se van en jaulas. Claro, pero aquí, por ejemplo, los vehículos que utilizan para transportarlo, hemos visto cómo han confundido a dominicanos. Y dicen los propios dominicanos, yo soy dominicano, miren mi cédula aquí. Bien, digo que luego se torna jocoso por los comentarios que hace la gente en las redes sociales. Y el dominicano, que es muy jocoso en sentido general, pero es dramático vivir esa experiencia. Entonces, por eso digo que hay que ser muy cauteloso con este tipo de medidas, pero ciertamente hay que ser severo en el momento de su aplicación. Pero luego ya que hay certeza, ¿no?, de dónde eso va a ocurrir. Y nosotros hemos visto, por ejemplo, como ministros de esta administración, específicamente el ministro de Agricultura, señalando que en su finca, que es un gran productor agropecuario de nuestro país, cuenta con la mano de obra de inmigración ilegal, en este sentido específicamente haitiana. Yo creo que ninguno de nosotros hemos visualizado a la Dirección General de Migración esperar fuera de esa finca, ¿no?, para poder deportar a estos trabajadores. Claro que sería una visión simplista y muy politiquera yo plantearlo como que esa sería la única solución. Aunque en realidad a la situación. Pero lo que estamos hablando es que el ejemplo de ese ministro se replica en gran medida en todo el territorio nacional en este tipo de sectores. Entonces, hay un problema también de fondo que hay que ver cómo lo vamos a tratar, porque los constructores están al grito, los agropecuarios están al grito, los productores agropecuarios. Entonces, también hay una situación en la que no podemos hacernos la vista gorda. Por eso digo, es un problema complejo el que nosotros tenemos. Yo pienso que buscar están algún al tipo de grito, alternativa. Yuri, empresarios específicos, sectores específicos, así dentro es. del empresariado. Así es, correcto. Son los únicos que tienen el grito al cielo. Sí, así es. Porque tienen una, digamos, una desproporción en términos de la empleomanía que tienen. Bueno, una alta dependencia, la sí, forma. por la empleomanía ilegal Sí, extranjera. pero también el tema que mencionaste de que tal vez fuera algo simplista, el hecho de que, por ejemplo, migración esperara en las afueras de la finca del ministro de Agricultura, en realidad no lo considero tan simplista porque hay que recordar que cuando se exigió por parte del Ministerio de Administración Pública la factura
de la energía eléctrica y el agua. ¿Qué terminaba diciendo el comunicado? Dar el ejemplo desde casa. Entonces creo que pudiera ser congruente y motivar, dando el ejemplo, yendo la Dirección General de Migración a hacer su trabajo. Ojalá uno pensaría eso, pero realmente una cosa es enunciarlo y otra cosa es practicarlo. Porque, por ejemplo, con esa circular del Ministerio de Administración Pública, francas violaciones a la propia ley y una ausencia de régimen de consecuencia. Yo preguntaba en mi cuenta de Twitter, bueno, ¿qué vamos a hacer con los ciudadanos que en todo el ejercicio de sus derechos se opongan a ofrecer esta información? Y además, evidentemente, usted constitucionalmente tiene un derecho a la intimidad, no tiene que proporcionar este tipo de información. A usted no lo contratan porque usted sea, y esto va a sonar muy crudo, hasta feo, pero es la verdad. A usted no lo contratan porque usted sea un buen ciudadano o una buena persona. A usted lo contratan porque usted en una jornada laboral retribuye laboralmente su remuneración económica. Y a usted tienen que medirlo por ese trabajo que usted hace. Si es buena persona o mala persona, ya eso puede ser un tema subjetivo, pero y evidentemente yo aquí no estoy conminando a nadie a que no pague la luz y a que no pague el agua, que la paguen, obviamente, pero sí es verdad que el Estado no puede inmiscuirse en la privacidad de los ciudadanos. Yuri, vamos al partido, al PLD. ¿Tú crees que has salido fortalecido después del Congreso, varios encuentros que se han dado y con miras al 2028, luego de este proceso electoral que pasó? ¿Tú crees que hay un mejor PLD? Mira, yo pienso que sí. Yo pienso que lo primero es que el PLD sigue siendo el único partido capaz de llevar a la práctica sus ideas. Lo ha demostrado. Si algo se puede comparar el PLD, por ejemplo, con esta gestión gubernamental, que fue la que lo sucedió, es la incapacidad de esta gestión mostrar resultados. Y bueno, hagamos una auditoría visual, que la gente los puede ver diariamente. Si usted transita la autopista Duarte, se va a topar con el metro de los Alcarrizos, que comenzó su construcción en los gobiernos del PLD y que se supondría que debía de estar ya concluida su construcción, pero lo que vemos es un escenario de una construcción despedazándose, por ejemplo, ¿no? Y así sucesivamente con el deterioro de los servicios públicos, etcétera. En el caso del PLD, con la elección de Johnny Pujols como secretario general, yo creo que nosotros hemos dado un gran paso. Johnny es un joven ejemplar que viene de la base PLDista del partido, con una capacidad esquemática importante, es un especialista inclusive en pensamiento complejo, es un actor político de relevancia dentro de la organización y que yo creo que ya también lo será dentro de la sociedad. Y el liderazgo del presidente Danilo Medina es incuestionable dentro de la organización. De hecho, mucha gente que critica se le olvida que el último referente de efectividad gubernamental fue Danilo, llevando los últimos 2 gobiernos del PLD. Y es verdad que nosotros tenemos mucha oportunidad de mejora como organización, tenemos que mejorar en muchas cosas. Una de ellas es, por ejemplo, la comunicación externa, cómo nosotros nos estamos dirigiendo a la ciudadanía. Y eso es de mucha importancia porque es la única manera en la que seremos capaces de interpretar los anhelos, los sueños ciudadanos de cara al 2028. Pero yo creo que tenemos tiempo para recomponer esa parte y además valorar, señores, un partido en el que la gente aspira a ser miembro de su comité central, a ser miembro de su comité político, a ser candidato presidencial, es porque primero es un partido de oportunidades, pero también es porque la gente entiende que va a tener la oportunidad de poder lograr la presidencia de la República. Yo pienso que nadie se sentaría en un partido a aspirar si no ve condiciones posibles para alcanzar el poder. Entonces, en ese sentido, Yuri, ¿por qué entiende usted que ha habido una emigración masiva del Partido de la Liberación Dominicana y de manera particular de muchos jóvenes? Bueno, jóvenes no tantos. Yo creo que ha sido sobre todo de la vieja guardia. Por el contrario, ahora entraron 190 nuevos miembros al Comité Central y más del 65% increíblemente son jóvenes. Y entraron 190 y ¿cuántos en lo que va de año han salido? Y más del 65% son jóvenes. Los que han salido, mira, yo como cualquier hombre respetuoso de una mujer,
con la que estuvo casado y luego se divorcia, prefiero no hablar de ella. Entonces, si los compañeros entendieron que tenían que divorciarse de la organización... No. Cantidades. Entran 190, ¿cuántos salieron? Bueno, un tema numérico. No, estoy hablando de los miembros del comité central, no miembros de la base. En miembros de la base han entrado miles, pero digo comité central. Y mira lo importante de estos 190 nuevos miembros del comité central, que fueron a elecciones. Fueron elegidos por votación. El partido hizo un proceso electoral interno a nivel nacional. Y ningún partido que la gente entienda que está por el suelo haría ese tipo de ejercicio. Como yo, como organización, me daría la afronta, porque sería una afronta, si yo como organización no tengo la capacidad, ¿no? Pero el PLD mostró que está vivo y que su militancia está ahí y que la mayoría de los nuevos miembros del Comité Central son jóvenes que quieren construir una carrera política dentro del PLD. ¿Qué falló en la elección presidencial del 2024? Muchas cosas, y hay que ser honesto y hay que ser sincero con eso, muchas cosas. Nosotros, sobre todo en esos 4 años que fueron de muchos golpes, sobre todo de mucha persecución política judicial, no tuvimos capacidad de recomponernos en gran medida. Yo pienso que todavía la gente tenía una perspectiva errónea sobre el PLD que nosotros no supimos combatir de manera efectiva y de manera inmediata, porque en esto de la política, digamos, el timing es de suma importancia. O sea, cuando tú no haces las cosas a tiempo, tú dejas que el otro instruya una narrativa contraria a la tuya, ¿verdad? Pero también yo pienso que mucha gente se ha ido dando cuenta de cómo actuaciones o manifestaciones que eran genuinamente de la población, como la Marcha Verde, terminaron siendo un asalto a las instituciones públicas de nuestro país. La mancha verde. La mancha, sí, que se ha convertido en una mancha verde. Y yo creo que la gente ha comenzado a generar conciencia sobre esa realidad, sobre esa situación. Que es verdad que el genuino reclamo de transparencia, de no más impunidad, era social, pero lamentablemente un grupo de aprovechados tomó ese reclamo y hoy ha asaltado las instituciones públicas. Por lo que creo que hay un balance entre las cosas que nosotros dejamos de hacer, ciertamente, pero también los ataques feroces que recibimos. Señores, el gobierno nos compró, y hay que decirlo de esa manera, nos compró más de 60 alcaldes. ¿Por qué se dejaron comprar? Bueno, evidentemente, claro, donde compran venden, y eso es cierto. Y eso muestra también la ausencia no solamente de lealtad, sino de criterio político que hay. Que se mueve por logística. Así es, que hay en una gran generación, en la actual generación política. Y yo creo que nosotros tenemos que romper con eso. Tenemos que romper con eso, porque, va acá, o sea, yo fui candidato a diputado y yo perdí por 100 votos. Yo no tengo que irme de mi organización, aún crea yo cualquier cosa, ¿no? No tengo que hacerlo, porque el trabajo, como dice el presidente Danilo Medina, el trabajo en política no se pierde, se acumula. Bien, Yuri, solo me resta agradecer tu participación y que se repita pronto. Gracias a ustedes, siempre a la orden, dispuesto aquí para venir. Gracias. Bien, amables televidentes, nos vamos a una pausa comercial y en breve volvemos ya a la rectica final de Encuentro Directo.